Hola, buenas noches. Desde aquí, desde Chiapas, son las 1:24 de la mañana. Eh, la idea con estos videos es hacer la lectura compartida con a quien le interese, y si no le interesa a nadie, pues la haré conmigo mismo. Eh, esta lectura es de Michel Foucault, El sujeto y el poder. En este momento la leo para sociología política y bueno, para mi vida en general. Parece que Foucault tiene una forma nueva de ver el poder, eh, y vamos a leerlo, a ver qué nos dice él. Michel Foucault, el sujeto y el poder. ¿Por qué estudiamos el poder? La cuestión del sujeto. Las ideas que desearía discutir aquí no representan ni una teoría ni una metodología. En primer término, me gustaría decir cuál ha sido el propósito de mi trabajo durante los últimos 20 años. Mi propósito no ha sido analizar el fenómeno del poder, ni tampoco elaborar los fundamentos de tal análisis. Por el contrario, mi objetivo ha sido elaborar una historia de los diferentes modos por los cuales los seres humanos son constituidos en sujetos. Mi trabajo lidia con tres formas de objetivaciones, las cuales transforman a los seres humanos en sujetos. El primero, el modo de investigación que trata de hacer de tra- que trata de darse a sí mismo el estatus de ciencia. Ese es el primero. El segundo sería objetivación del sujeto productivo que trabaja en el análisis de la riqueza. Y el tercer ejemplo que da Foucault, que lo colocaré en naranja, es la objetivación del hecho puro de estar vivo. Entonces repitamos cuáles son los tres tipos de objetivación. El primero, el modo de investigación que trata de darse a sí mismo el estatus de ciencia. Por ejemplo, la objetivación del sujeto hablante en la Gramier Generale, la filología y la lingüística, o incluso de este primer modo de objetivación del sujeto productivo, que trabaja en el análisis de la riqueza y la economía. O un tercer ejemplo, la objetivación del hecho puro de estar vivo en historia natural o biología. En la segunda parte de mi trabajo he estudiado los modos de objetivación a los que yo llamaría prácticas divisorias. El sujeto está dividido tanto en su interior como dividido de los otros. Este proceso lo objetiva. Los ejemplos son el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y los buenos críticos. Finalmente, he pretendido estudiar en mi trabajo actual los modos en que los seres humanos se transforman a sí mismos en sujetos. Por ejemplo, he elegido el dominio de la sexualidad, cómo los hombres han aprendido a reconocerse a sí mismos como sujetos de la sexualidad. Y aquí estaba yo leyéndolo mal a Foucault. Entonces, hay tres formas de objetivación, ¿es cierto? Voy a señalar esto en color rojo, que es el título más o menos. Listo. Entonces, el primero, el modo de investigación que trata de darse a sí mismo el estatus de ciencia. Ese es el primero. Voy a colocar los tres modos en amarillo. ¿Sí? El segundo, lo que los modos de objetivación que él llamaría prácticas divisorias. ¿Sí? Donde el sujeto está dividido en el interior como dividido de los otros. Y el tercero es el que él está estudiando actualmente, y es los modos en que los seres humanos se transforman a sí mismos en sujetos, que da ejemplo de la sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, he elegido el dominio de la sexualidad, como los hombres han aprendido a reconocerse a sí mismos
como sujetos de la sexualidad. Entonces dice Foucault, por lo tanto no es el poder sino el sujeto, el tema general de mi investigación, ¿sí? Es cierto que me he visto un tanto implicado en el tema del poder y podría inferirse fácilmente que en tanto el sujeto se encuentra en relaciones de producción y significación, se encontraría igualmente en relaciones de poder, las cuales son a su vez sumamente complejas. Si bien la teoría y la historia económica proveen de buenos instrumentos para las relaciones de producción, así como la lingüística y la semiótica ofrecen buenos instrumentos para el estudio de las relaciones de significación, no sucede lo mismo en el caso de las relaciones de poder. Tradicionalmente se ha recurrido a formas de pensar en el poder basadas en modelos legales, ¿sí? Esto es, ¿qué legitima el poder? O se ha recurrido a formas de pensar el poder basadas en modelos institucionales. Esto es, ¿qué es el Estado? O sea, él dice, hay, tal vez habrían formas más prácticas de estudiar el poder, ¿sí? O sea, está diciendo él, se ha recurrido, se ha recurrido a formas de pensar basadas en modelos legales. Pero eso es tradicionalmente, ¿sí? O sea, haciéndole como una crítica a esto, tradicionalmente ha sucedido esto, basadas en modelos legales, ¿sí? O a formas de pensar el poder basada en modelos institucionales. Entonces dice Foucault, por lo tanto considero que es necesario ampliar las dimensiones de la definición del poder, ¿sí? Hay que hallar alguna forma para ampliar las dimensiones de la definición del poder. Si se quisiera usar esta definición para estudiar la objetivación del sujeto, dice Foucault, necesitamos entonces una teoría sobre el poder. Desde el momento en que una teoría presupone una objetivación dada, no puede ser tomada como la base de un trabajo analítico. Entonces está diciendo, no se necesita una teoría sobre el poder. Pero este trabajo analítico no puede proceder sin una conceptualización permanente, la cual implica un pensamiento crítico, una revisión constante. He de decir aquí que Foucault todo el tiempo y pues la base de su filosofía hace crítica hacia la rigidez, hacia fijar identidades, hacia la conceptualización rígida y partir, digamos, a hacer una teoría a partir de conceptos rígidos. Él está diciendo y propone, ¿sí? Esto de la, voy a señalarlo aquí, de la conceptualización permanente, perdón ahí, conceptualización permanente, la cual implica un pensamiento crítico, una revisión constante, o sea, que se va construyendo a partir de que se avanza, no se fija nada, y eso es lo complicado de Foucault. Sigo con la lectura. La primera cuestión a revisar es la que yo llamaría las necesidades conceptuales, lo cual significa que la conceptualización no debería estar fundada en una teoría del objeto, ya que el objeto conceptualizado no es el único criterio para una buena conceptualización. Deberíamos de tener en cuenta las condiciones históricas que motivan nuestra conceptualización. Es necesaria una conciencia histórica de nuestras circunstancias actuales. La segunda cuestión a revisar es el tipo de realidad con la que tratamos. Un escritor de un conocido diario francés expresaba su sorpresa diciendo: ¿por qué la noción de poder es tema creciente para la gente hoy en día? Para tanta gente hoy en día es un tema tan importante, es un tema tan independiente que puede ser discutido sin tomar en consideración otros problemas. ¿Por qué a la gente le interesa tanto el poder?, se está preguntando Foucault. La sorpresa de este escritor me sorprendió aún más, dice Foucault. Sí, soy escéptico respecto a la presunción de que la problemática del poder haya emergido recién en el siglo XX. No es así. Para nosotros la problemática del poder no solo configura una cuestión teórica, sino que es parte de nuestras experiencias. Me gustaría referirme solamente a dos formas patológicas, en comillas, de esta experiencia. La experiencia del poder, aquellas dos enfermedades de poder,
el fascismo y el estalinismo. Una de las numerosas razones por las cuales estas enfermedades nos resultan tan desconcertantes es porque a pesar de su unicidad histórica, no terminan de ser originales. Ellas usaron y extendieron mecanismos ya presentes en muchas otras sociedades. Es más, a pesar de su propia locura interna, se valieron de ideas y mecanismos de nuestra racionalidad política. ¿Sí? Entonces propone Foucault, lo que necesitamos entonces es una economía de las relaciones de poder, dice él. Necesitamos una economía de las relaciones de poder. Aquí está. Una economía de las relaciones de poder. Voy a señalar esto para que quede mucho mejor. Una economía de las relaciones de poder. La palabra economía usada en su sentido teórico y práctico. Una economía de las relaciones de poder. En otras palabras, desde Kant, el rol de la filosofía es prevenir a la razón de ir más allá de los límites de lo que es dado en la experiencia. Pero desde esta época, es decir, con el desarrollo de los estados modernos y la organización política de la sociedad, el rol de la filosofía también ha sido mantenerse atenta a los abusos del poder de la racionalidad política, lo cual es una pretensión bastante alta. Todo el mundo es consciente de hechos tan banales, pero el hecho de que sean banales no significa que no existan. Lo que debemos hacer con los hechos banales es descubrir qué problemas específicos y quizás originales están conectados con ellos. La relación entre racionalización y excesos de poder político es evidente. Sí, interesante pensar en esto de esta relación, ¿no? La racionalización y excesos de poder. Sí. Mm, porque Foucault parte de las relaciones que él hace y que juega con ellas en su conceptualización permanente es la relación que hay entre el poder, el sujeto y el saber. Esa relación sujeto, saber y poder. Sí. Y bueno, no sé si se puede hacer digamos, hablar de razón y saber. Creo que van en la misma línea y entonces esta racionalización tiene una relación directa con los excesos de poder, la razón, la sacralización de la razón, ¿sí? En las instituciones, en la escuela, en el mismo manicomio, en el mismo hospital, se sacraliza la razón y cuando se racionaliza de esa manera se ejerce el poder, ¿sí? Y hay excesos de poder político, ¿sí? Y dice Foucault, sigo con el texto, es evidente. No necesitamos remitirnos a la burocracia o a los campos de concentración para reconocer tales relaciones. El problema entonces es qué hacer con un hecho tan evidente, ¿sí? Debemos juzgar a la razón, dice. Desde mi punto de vista, nada sería más estéril que juzgar a la razón. En primer lugar, porque este ámbito nada tiene que ver con la culpabilidad o la inocencia. En segundo lugar, porque no tiene sentido referirse a la razón como entidad contraria a la no razón. Por último, porque tal juicio nos induciría a engaño, a adoptar el papel arbitrario y aburrido tanto del racionalista como del irracionalista. Entonces se pregunta, ¿deberíamos investigar entonces esta forma de racionalismo que parece específico de nuestra cultura moderna y que tuvo su origen en la Aufklärung? La Aufklärung es la ilustración, ¿sí? Deberíamos investigar entonces esta forma de racionalismo que parece específico de nuestra cultura moderna y que tuvo su origen en la Aufklärung. ¿Sí? O sea, esta forma de racionalismo de la cultura moderna. Simplemente nos debemos limitar a esto, dice Foucault. Sigo con el texto. Esta fue la aproximación de algunos de los miembros de la Escuela de Frankfurt.
Sin embargo, mi propósito no consiste en entablar una discusión acerca de sus trabajos más allá de que sean de los más importantes e invalorables. En todo caso, sugeriría otra forma de investigar la relación entre racionalización y poder. Sería conveniente no tomar como un todo la racionalización de la sociedad o de la cultura, sino analizar tales procesos en diversos campos, cada uno en referencia a una experiencia fundamental: locura, enfermedad, muerte, crimen, sexualidad y así sucesivamente. Sí, vuelvo a repetir. Sería conveniente no tomar como un todo la racionalización de la sociedad o de la cultura, sino analizar tales procesos en diversos campos, cada uno en referencia a una experiencia fundamental. O sea, la relación de la racionalización de la sociedad, ¿sí? Y analizar esa racionalización en los diversos campos como la locura, la enfermedad, la muerte, el crimen y la sexualidad, y así sucesivamente. Dice Foucault que cree que la palabra racionalización es peligrosa. Lo que debemos hacer es analizar racionalidades específicas, más que invocar constantemente al progreso y a la racionalización en general. Más allá de que la Ilustración haya sido una etapa importante de nuestra historia y del desarrollo de la tecnología política, creo que deberíamos referirnos a una serie de procesos más alejados si debemos entender cómo hemos sido atrapados en nuestra propia historia. Me gustaría sugerir otra vía para ir más lejos hacia una nueva economía de las relaciones de poder, una vía más empírica, más directamente relacionada con nuestra situación actual, la cual implica una mayor relación entre teoría y la práctica. Esta consiste en tomar como punto de partida a las formas de resistencia contra las diferentes formas de poder, ¿sí? Entonces, estudiar las formas de resistencia, o sea, tomar como punto de partida a las formas de resistencia contra las diferentes formas de poder. Las formas de resistencia, ¿sí? Para usar otra metáfora, consiste en usar la resistencia como un catalizador químico, de forma de traer a la luz las relaciones de poder, ubicar su posición, encontrar sus puntos de aplicaciones y los métodos usados, más que analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna. Consiste en analizar relaciones de poder a través del antagonismo de estrategias. Qué interesante. Por ejemplo, para encontrar lo que nuestra sociedad entiende por sanidad, tal vez deberíamos investigar lo que está aconteciendo en el campo de la insanidad y lo que entendemos por legalidad en el campo de la ilegalidad, con el propósito de entender de qué se tratan las relaciones de poder. Tal vez deberíamos investigar, las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar estas relaciones. Como punto de partida, tomemos una serie de oposiciones que se han desarrollado en los últimos años: la oposición del poder del hombre sobre la mujer, la de los padres sobre los niños, la de la psiquiatría sobre la enfermedad mental, la de la medicina sobre la población, la de la administración sobre la forma de vivir de la gente. Sin embargo, no es suficiente con decir que estas son luchas antiautoritarias. Debemos tratar de definir más precisamente qué tienen ellas en común. Entonces empieza a enumerar: ¿qué tienen en común estas luchas antiautoritarias? No, ¿qué tienen en común las resistencias? ¿Sí? Más que decir que son antiautoritarias, ¿qué tienen en común las resistencias? Primero, son luchas transversales, esto es, no están limitadas a un país. Es evidente que se desarrollan más fácilmente y más extensamente en determinados países, pero no por estas razones están confirmadas a una forma política o económica particular de gobierno. Segundo, el objetivo de estas luchas son los efectos del poder en sí. Por ejemplo, la profesión médica no es en primera instancia criticada por su provecho económico, sino porque ejerce un poder no controlado sobre los cuerpos de la gente, su salud, su vida y su muerte.
me hace acordar esta, este efecto de la medicina que tiene, digamos, sobre las personas transgénero, cómo se intenta desde la medicina, o al menos en los inicios de las personas que querían transformar su cuerpo, cómo había un poder que hace parte de la misma cultura hegemónica y de la heteronormatividad, en donde ellos negaban pues transformar los cuerpos de los transexuales. Bueno, tercero, son luchas inmediatas por dos razones. En tales luchas la gente cuestiona las instancias de poder que están más cercanas a ellas, aquellas que ejercen su acción sobre los individuos. Estas luchas no se refieren al enemigo principal, sino al enemigo inmediato, como tampoco esperan solucionar los problemas en un futuro preciso. Eso es liberación, revolución, es fin de la lucha de clases, en contraste con una escala teórica de explicaciones o un orden revolucionario que polariza la historia. Ellas son luchas anarquistas. Pero estos no son los puntos más originales, en cambio los puntos siguientes parecen ser los más específicos. Dice 4. Son luchas que cuestionan el estatus del individuo. Por un lado, afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos verdaderamente individuos. Por otro lado, atacan lo que separa a los individuos entre ellos, lo que rompe los lazos con otros, lo que rompe con la vida comunitaria y fuerza al individuo a volver a sí mismo y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. O sea, son luchas, me parece a mí, que cuestionan el individualismo como efecto de la modernidad, cómo rompen con la vida comunitaria, ¿no? Quinto, ve, ahí lo dice antes del quinto, estas luchas no están a favor o en contra del individuo, pero sí son luchas en contra del gobierno de la individualización. Vea pues. Quinto, estas luchas en oposición a los efectos del poder ligados al conocimiento, a la competencia, a la calificación, luchan contra los privilegios del conocimiento. Luchan contra los privilegios del conocimiento. Pero son también una oposición contra el secreto, la deformación y las representaciones mistificadas impuestas a la gente, que yo pienso en academia en este momento, ¿sí? No hay nada cientista en esto. Eso es una creencia dogmática en el valor del conocimiento científico, pero tampoco es un rechazo escéptico, relativista de cualquier verdad verificada. Lo que se cuestiona es el modo en que el conocimiento circula y funciona, sus relaciones con el poder, en otras palabras, el régimen du savoir, régimen del saber. Qué interesante esto. Sexto, finalmente todas estas luchas giran en torno a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? Son un rechazo a las abstracciones de la violencia económica e ideológica que ignoran quiénes somos individualmente, como también son un rechazo a la inquisición científica y administrativa que determina quién es uno. Para concluir, el objetivo principal de estas luchas no es atacar tanto a tal o cual institución de poder, grupo, élite, clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder. Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él tiene que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él. Es una forma de poder que construye sujetos individuales. Esto me parece que es de los pedazos que más enuncia el pensamiento de Foucault. ¿Sí? Esto. Voy a señalarlo. Acá. Listo. Hay dos significados de la palabra sujeto. Sujeto a otro por control y dependencia. Y sujeto como constreñido a su propia identidad, a la conciencia
y a su propio autoconocimiento. Ambos significados sugieren una forma de poder que sojuzga y constituye al sujeto. Generalmente puede decirse que hay tres tipos de luchas contra las formas de dominación: étnicas, sociales y religiosas, contra formas de explotación que separan a los individuos de aquello que ellos mismos producen, o contra aquello que ata al individuo a sí mismo y lo subsume a otros de esta forma: luchas contra la sujeción, contra formas de subjetividad y sumisión. Yo acá, perdón, voy a hablar nuevamente. Es que si se entiende que el poder es algo externo, creo que lo extraordinario de Foucault es entender que el poder puede ejercerse desde adentro de uno mismo, ¿sí? Es decir, uno no se sujeta a la sociedad solamente a través, digamos, de las instituciones que lo van a normalizar a uno. Digamos, yo no soy sujeto a la sociedad por asistir a la escuela, ¿sí? Sino que también soy sujeto a la sociedad porque yo mismo me estoy entendiendo como un sujeto de ciencia, ¿sí? Y es un poder que se ejerce desde adentro, es un poder que forja mi subjetividad y es lo nuevo en él, ¿sí? No es un poder externo a uno, sino que es algo que uno aprende y se entiende uno mismo en el mundo de acuerdo como quieren que uno se entienda, ¿sí? Entonces sigo leyendo. Creo que en la historia, dice Foucault, se pueden encontrar muchos ejemplos de estos tres tipos de luchas sociales, tanto separadas unas de otras como mezcladas entre sí, pero incluso cuando aparecen mezcladas entre ellas, una prevalece. Por ejemplo, en las sociedades feudales las luchas contra las formas de dominación étnicas y sociales fueron las prevalecientes, aun cuando la explotación económica pudo haber sido muy importante entre las causas de las revueltas. En el siglo XIX, la lucha contra la explotación pasa al frente. Hoy en día, la lucha contra las formas de sujeción, contra la sumisión de la subjetividad, se está volviendo cada vez más importante. Incluso cuando las luchas contra las formas de dominación y explotación no han desaparecido, más bien lo contrario. Sospecho que esta no es la primera vez que nuestra sociedad ha sido confrontada a este tipo de luchas. Todos aquellos movimientos que tuvieron lugar en los siglos XV y XVI y que tuvieron en la Reforma su máxima expresión y el resultado deberían ser analizados como una gran crisis de la experiencia occidental de la subjetividad y una revuelta contra las formas de poder religioso y moral que dieron forma durante la Edad Media a esta subjetividad. Entender las revoluciones, perdón, acá estoy hablando yo, entender las revoluciones como una crisis de las subjetividades que necesitaban formar una nueva. Muy interesante. Sigo leyendo a Foucault. Dice, la necesidad de tomar parte directa en la vida espiritual, o sea, con uno mismo, en el trabajo de la salvación, en la verdad que habita en el libro. Todo eso fue una lucha por una nueva subjetividad. Conozco las objeciones que se pueden hacer. Podemos decir que todos los tipos de sujeción son fenómenos derivados, meras consecuencias de otros procesos económicos y sociales, fuerzas de producción, luchas de clases y estructura ideológica que determinan las formas de subjetividad. Es cierto que los mecanismos de sujeción no pueden ser estudiados por fuera de su relación con los mecanismos de dominación y explotación, pero ellos constituyen lo terminal de muchos de los mecanismos fundamentales. Ellos conforman relaciones completas y circulares con otras formas. La razón por la cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en nuestra sociedad es debido al hecho que desde el siglo XVI una nueva forma de poder político ha sido desarrollada de forma continua. Esta nueva estructura política, como todo el mundo sabe, es el Estado. La mayor parte del tiempo el Estado es percibido como un tipo de poder político que ignora a los individuos, que mira solo los intereses de la totalidad, yo diría de una clase o de un grupo de ciudadanos. Eso es bastante cierto,
pero me gustaría subrayar el hecho de que el poder estatal, y esta es una de las razones de su fortaleza, es una forma de poder al mismo tiempo individualizante y totalizante. Creo que en la historia de las sociedades humanas, incluso en la antigua sociedad china, nunca ha habido una combinación tan tramposa en la misma estructura política de las técnicas de individualización y de los procedimientos de totalización. A ver, quiero desarrollar un poco esta idea, ¿sí? Porque Foucault va a empezar a hablar acá de la totalización, pero a la vez de la individualización. En cuando hablamos de totalización, ¿de qué se habla? Y es que, hablando en términos políticos, me parece que el Estado moderno y la política moderna, como la está entendiendo, se está entendiendo en la modernidad, al menos la política del Estado, ¿sí? Y la relación que hay entre el Estado y la población, es que nos totaliza. Al menos el liberalismo moderno entiende como si este Estado moderno fuera el fin de los conflictos sociales, en donde todos podemos recogernos en ese Estado y todos somos soberanos, o sea, todos hacemos parte del pacto social, por eso nos totaliza, porque todos estamos incluidos ahí, supuestamente, y al mismo tiempo individualiza. ¿Por qué individualiza? Porque empieza a ejercer el poder desde adentro. ¿Sí? No es un poder externo, porque esta idea totalizadora individualiza, porque esta totalización hace hace entender a los individuos como parte de un todo, empieza a ejercer el poder desde adentro. Espero que este análisis que yo hago vaya en la línea que Foucault va a hacer. Sigo leyendo. Esto es debido al hecho de que el Estado occidental moderno ha integrado en una nueva forma política, una vieja técnica de poder que tiene su origen en las instituciones cristianas. Podemos llamar a esta técnica de poder el poder pastoral. En primera instancia diré algunas palabras acerca del poder pastoral. Se ha dicho que la cristiandad dio a luz un código de ética fundamentalmente diferente al del mundo moderno, al del mundo antiguo. Sí, se ha dicho que la cristiandad dio a luz un código de ética fundamentalmente diferente al del mundo antiguo, un código de ética. Menos énfasis se ha otorgado al hecho de que este código de ética propone y difunde nuevas relaciones de poder a través de todo el mundo antiguo. El cristianismo es la única religión que se ha organizado a sí mismo como iglesia y como tal postura en principio que ciertos individuos pueden, por su cualidad religiosa, servir a los otros, no como príncipes, magistrados, profetas, adivinadores, benefactores, educadores y demás, sino como pastores, o sea, como los que pueden llevar al ganado. De cualquier manera, esta palabra designa una forma especial de poder, el poder pastoral. 1. Es una forma de poder que tiene como último objetivo la salvación individual en el otro mundo. 2. El poder pastoral no es meramente una forma de poder que guía, sino que debe ser preparado para sacrificarse a sí mismo por la vida y la salvación de la carne. Es más, este poder es diferente al poder real que demanda un sacrificio de sus sujetos para salvar el trono. Y 3. Es una forma de poder que no atiende solamente a la comunidad en su globalidad, sino a cada individuo en particular durante su vida entera. 4. Finalmente, esta forma de poder no puede ser ejercida sin el conocimiento de las mentes humanas, sin explorar sus almas, sin hacerles revelar sus más íntimos secretos. Esto implica un conocimiento de la conciencia y la habilidad para dirigirla. Este poder se hace desde adentro, amigos. Esta forma de poder está orientada a la salvación, como opuesta al poder político. Esta es oblativa, es decir, opuesto al principio de soberanía. Es individualizante, opuesta al poder legal,
es coextensiva y continúa a la vida. Está ligada a la producción de verdad, la verdad del individuo en sí mismo. Podría decirse que todo es parte de la historia. El poder pastoral, si no ha desaparecido, al menos ha perdido gran parte de su eficiencia. Esto es verdad, pero creemos que podríamos distinguir dos aspectos del poder pastoral: el de la institucionalización eclesiástica, la cual ha desaparecido o al menos ha perdido su propia vitalidad a partir del siglo XVIII, y el de su propia función, la cual se ha diseminado y multiplicado más allá de la institución eclesiástica. Sí, es el que se ejerce desde adentro. Un fenómeno importante tuvo lugar alrededor del siglo XVIII. Este fue una nueva distribución, una nueva organización de este tipo de poder individualizante. No creo que podamos considerar al Estado moderno como una institución desarrolladora por encima de los individuos. Perdón, no creo que podamos considerar al Estado moderno como una entidad desarrollada por encima de los individuos, ignorando lo que son e incluso su propia existencia, sino por el contrario, como una estructura muy sofisticada a la cual los individuos pueden ser integrados bajo una condición: que esa individualidad puede ser moldeada de otra forma y sometido a una serie de patrones muy específicos. De cierto modo, podemos ver al Estado como a una moderna matriz de individualización o una nueva forma de poder pastoral. Diré algunas palabras sobre este nuevo poder pastoral. Podemos observar cambios en su objetivo. Dejó de ser una cuestión de guiar a la gente para su salvación en el más allá, para pasar a ser una cuestión de asegurar su salvación en este mundo. En este contexto, entonces, la palabra salvación toma significados diferentes: salud, bienestar, que significa riqueza suficiente, nivel de vida, seguridad y protección contra accidentes. Una serie de propósitos terrenales tomaron el lugar de los propósitos religiosos propios del poder pastoral tradicional, todavía más fácilmente porque este último, por varias razones, había seguido de forma accesoria un cierto número de sus objetivos. Solo tenemos que pensar en el rol que ha jugado la medicina y su función de bienestar asegurada por largo tiempo por las iglesias católica y protestante. Al mismo tiempo, o sea, dos, los oficiales del poder pastoral se multiplicaban. Alguna vez esta forma de poder fue ejercida por los aparatos del Estado o por una institución pública cualquiera, como la policía. No debemos olvidar que en el siglo XVIII la fuerza policial no fue inventada solo para garantizar la ley y el orden, para asistir a los gobiernos en su lucha contra los enemigos, sino en todo caso para asegurar los recursos urbanos, la higiene, la salud y los niveles considerados necesarios para la artesanía y el comercio. En cierto momento, el poder fue ejercido por iniciativas privadas, sociedades de bienestar, benefactoras y filántropas. Incluso antiguas instituciones como la familia fueron movilizadas para llevar adelante funciones pastorales. También fue ejercido por estructuras complejas tales como la medicina, que incluye iniciativas privadas, tales como las ventas de servicios basadas en los principios de una economía de mercado, como instituciones públicas tales como los hospitales. Y tres, finalmente, la multiplicación de los objetivos y agentes del poder pastoral focalizaba el desarrollo del conocimiento humano alrededor de dos roles: uno globalizante y cualitativo, concerniente a la población; otro analítico, concerniente al individuo. Esto implica el tipo del poder pastoral que durante siglos, más de un milenio, ha estado ligado a una institución religiosa definida, a menudo diseminada por todo el cuerpo social, y que encontró apoyo en una multiplicidad de instituciones. En lugar del poder pastoral o el poder político, relativamente ligados el uno al otro, relativamente rivales, había una táctica individualizante que caracterizó a series de poder: aquellas de la familia, la medicina, la psiquiatría, la educación y el trabajo. A finales del siglo XVIII, Kant escribía en un periódico alemán:
el Berliner Monatsschrift, un texto breve. El título fue Was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Durante mucho tiempo, incluso hoy, este texto es considerado un trabajo de relativa poca importancia. Yo no puedo dejar de encontrar este texto interesante y desestructurante, porque en este trabajo por primera vez un filósofo propone como tarea filosófica investigar no solo al sistema metafísico o a los pilares del conocimiento científico, sino a un evento histórico, un evento reciente, incluso contemporáneo, la Ilustración. Cuando en el 1784 Kant se preguntaba Was heißt Aufklärung, se estaba refiriendo cuál es el mundo, el periodo, este preciso momento en el que estamos viviendo, o en otras palabras, ¿qué somos? Como Aufklärung, como parte del iluminismo. Compararía esto con la pregunta cartesiana ¿quién soy? Yo como único pero universal y histórico sujeto. O sea, ¿qué soy yo sin la historia? Yo para Descartes es cada uno de nosotros, en cualquier sitio y en cualquier momento. Pero Kant preguntaba algo más. ¿Qué somos nosotros? En un momento muy preciso de la historia, la pregunta kantiana aparece como un análisis en dos sentidos, de nosotros y de nuestro presente. Creo que ese aspecto de la filosofía fue tomando cada vez más importancia. Hegel, Nietzsche. El otro aspecto de la filosofía universal no desapareció, pero la tarea de una filosofía como análisis crítico de nuestro mundo es algo cada vez más importante. Es probable que el más certero problema filosófico sea el problema del presente y lo que nosotros somos en este preciso momento. Es probable que hoy es probable que hoy en día el objetivo más importante no sea descubrir qué somos, sino rehusarnos a lo que somos. Debemos imaginarnos y construir lo que podríamos ser para librarnos de este tipo de doble vínculo político, que es la simultánea individualización y totalización de las estructuras de poder, de las modernas estructuras de poder. La conclusión podría ser que el problema político, étnico, social y filosófico de nuestros días no es tratar de liberar al individuo del Estado y de las instituciones y del Estado, sino liberarnos de ambas, del Estado y del tipo de individualización que está ligada a este. Debemos promover nuevas formas de subjetividad a través del rechazo de este tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante siglos. Voy a concluir aquí yo también por ahora porque el video ya se me va a hacer muy largo, pero creo que lo más importante de este texto es, bueno, lo que es la totalización y la individualización, ¿sí? Como esto, cuando él dice liberarnos de ambas, ¿sí? De ambas, de esos dos, de esas dos cosas, de la totalización pero también de la individualización, porque el Estado totaliza, al menos el Estado moderno y la modernidad totaliza, en cuanto que nos hace creer que somos soberanos de un pacto social, pero también nos individualiza y empieza a ejercer el poder desde adentro de nosotros, ¿sí? Entonces es el rechazo a esta segunda, a la individualización, ¿sí? Que nos ha sido impuesta durante años, pero también esta, tratar de liberar al individuo del Estado y las instituciones del Estado. Bueno, espero les haya gustado. Fueron 44 minutos. No sé cómo voy a recortar esto, si a dividirlo en varias partes. Si usted me está escuchando o si nadie me está escuchando, también me alegra porque aprendí mucho con este texto. Hasta luego. Mañana continúo con todo.